estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar. Que el Señor les bendiga a usted que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Gracias damos a nuestro Dios por permitirnos llegar a mitad de la semana. Les saludamos en el amor de Cristo Jesús en el miércoles 12 de octubre del año 2022. Gracias a usted que está en sintonía también a través de Radio Restauración. Lo mismo a usted que nos está viendo a través de una red social como lo es la fanpage de su servidor. Gracias por estar conectados con nosotros, disfrutando los próximos minutos de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Así es, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, en este hermoso miércoles que Dios nos regala, nos concede una vez más el respirar, el poder contemplar una vez más su creación, que ahí el Señor nos dice cada día el amor que Él nos tiene. A través de la creación nosotros podemos ver ese amor de nuestro Dios, porque todo es creado para nuestro bienestar, para bendecir nuestra vida. Así que gracias damos al Señor. Si usted no le ha dado gracias por ese nuevo amanecer, es tiempo que lo haga un stop, haga un alto en sus quehaceres y dígale: Señor, gracias por este nuevo día. Así que sea bienvenido a su programa Reflexión. Gracias por estar con nosotros a través de Radio Restauración 1450 AM. Ya estamos enlazados para poder llevarle el alimento espiritual. Recuerde que estamos desarrollando la serie de el estudio de Primera de Tesalonicenses. Nos encontramos a la altura del capítulo número 4 y queremos recordarle que usted también sea parte activa de este programa, activando nuestros números telefónicos, porque queremos orar por usted. Así es, por supuesto, le invitamos en este momento a que usted nos pueda escribir a través del 75 54 71 53 o a través del 79 40 42 95. Queremos orar por usted. Déjenos su petición, su nombre, su apellido y cuál es su necesidad. Si usted nos sintoniza en una red social, hágalo a través de un comentario en esa red social donde nos sintoniza. No olvide, muy importante, acordarnos de las necesidades, no solamente nuestras, sino también de nuestro prójimo. Si usted sabe de alguien que es necesitado, que está enfermo, pues escríbanos el nombre de esa persona también para poder estar orando. Desde ya le dejamos esa invitación para que usted pueda ser copartícipe. Recuerde que poder orar los unos por los otros es parte de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento y, ¿por qué no decirlo?, de nuestra labor espiritual. Así que le dejamos esa invitación. Si usted está atravesando alguna necesidad, está enfrentando alguna enfermedad, queremos orar por usted. En esta fanpage de su servidor puede buscarnos como @reflexión Melvin López y dejarnos también ahí sus peticiones de oración. Recuerde que queremos orar por usted. En nuestro canal de YouTube, si usted nos está viendo desde ahí, también puede dejar los comentarios. Estamos revisándolos constantemente para dar cobertura a cada una de esas necesidades. Queremos presentar ya la frase del día. Vamos a dar cobertura en primer lugar a la frase. Queremos recordarle que usted puede memorizar la frase, compartirla con las demás personas para que sí, usted pueda edificar a otras vidas más. Vamos entonces a presentar la frase para este día. Y ahora, la frase del día.
La frase para este día, miércoles 12 de octubre del año 2022. Donde el hombre ve un gusano, Dios ve una futura mariposa. Donde el hombre ve un gusano, Dios ve una futura mariposa. Aquí se habla acerca de la metamorfosis. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando ve a un gusano? Bueno, casi siempre buscamos cómo quitarlo, patearlo, pisarlo, etcétera, etcétera. Aquí viene el detalle de que Dios no ve precisamente, no ha desechado, no quiere desecharte. Él al contrario, quiere terminar la obra que completó en cada uno de nosotros. Ahí es donde cobra tanto valor esta frase. Definitivamente, si a ustedes lo menosprecian, recuerde que hubieron grandes hombres que sus propias familias lo despreciaron, que no veían futuro para ellos. Por ejemplo, David, alguien que no fue tomado en cuenta, solamente llamaron a los hermanos mayores de David, aquellos que eran corpulentos, aquellos que se les veía ese porte que iban a ser rey, según en la vista humana, pero como Dios no ve lo exterior, sino que Dios siempre ve el corazón. Muchas veces nos puedan menospreciar, muchas veces no nos puedan tomar en cuenta, pero qué bueno es que cuando ahí ven a alguien despreciable, el Señor dice, no, eso no es despreciable para mí, Él es alguien valioso, ella es alguien valiosa para mí, y el Señor ve el futuro, lo que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Así que no olvide, Dios siempre verá lo positivo, Dios siempre verá lo que Él mismo ha puesto en cada uno de nosotros. Él siempre va a ver ese potencial que nosotros tenemos. Así que en el nombre del Señor, nunca se vaya a sentir si otros lo menosprecian, nunca se vaya a sentir menos, porque delante de Dios no olvide que todos somos iguales y para Él todos tenemos ese gran precio. Y recuerde que ese gran precio también lo tenemos porque tenemos la sangre de Cristo en nuestra vida. Él pagó ese gran precio en la cruz del Calvario. Así que no olvide, usted no es una poca cosa, usted es un hijo de Dios. Lo interesante que Dios es el que ha comenzado en nosotros la buena obra, y uno puede sentirse quizás desilusionado, pero cuando Dios es el que toma el control de nuestra vida, Él está dispuesto a ayudarnos, a auxiliarnos y a correr, precisamente a ayudarnos en lo que tanto estamos necesitando. Eso que Dios ha hecho en nuestras vidas realmente es especial. No se sienta triste, no se sienta desilusionado, no se sienta menos que otras personas. Dios es el que toma control y usted vale lo mismo que otras personas. Por supuesto, si le hemos conocido la sangre preciosa del Hijo de Dios. Permítame recordarle en este momento la frase para este día, tómenla muy en cuenta. Donde el hombre ve un gusano, Dios ve una futura mariposa. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo en este día miércoles, esperando que usted comparta la transmisión si todavía no lo ha hecho, para que más personas puedan ser alcanzadas. Gracias también a usted que nos sintoniza a través del www.elinsanmiguel.org. Descubre el personaje de este día. Déjanos tu comentario y participa en esta sección. Descubriendo el personaje bíblico. Descubre el personaje. Siempre con el objetivo de interactuar con ustedes, vamos a en este momento a variar. No vamos a descubrir un personaje, lo que sí vamos a hacer es hacerle una pregunta bíblica, Mari. Así es, por supuesto que sí, y es que el objetivo nuestro es que nosotros podamos aprender más de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros hay cosas en la Biblia que quizás no las sabemos muy bien, entonces hoy lo vamos a hacer haciendo una pregunta bíblica, y es la siguiente: ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? Le vamos a dar tres literales, que el A es convertir el agua en vino, B, sanar un paralítico, C, dar vista a un ciego. ¿Cuál fue el primer milagro que Jesús realizó en esta tierra? Le vuelvo a repetir: el A, convertir el agua en vino, B, sanar un paralítico, C, dar vista a un ciego. Díganos usted, ¿qué cree usted? ¿Cuál cree que fue el milagro que Jesús realizó? El primer milagro con el que Él dio inicio a hacer
la multitud de milagros que usted sabe que Él hizo. Así que le invitamos en este momento a que usted pueda participar. Díganos ahí en un comentario si es que Él creó primeramente, el primer milagro fue crear el agua en vino, el literal B, como lo estábamos diciendo aquí. También es si Él sanó a un paralítico, si Él dio vista a un ciego. Díganos usted cuál cree usted que fue el primer milagro que Jesús realizó. ¿Cuál fue el primer milagro? Es la pregunta que estamos realizando para que usted interactúe con nosotros. Si usted está en la transmisión de Facebook Live, usted va a tener oportunidad de participar, y como ya lo está haciendo mi hermana Dorian Aparicio en Estados Unidos, gracias, hermana, por estar pendiente del programa. Si usted sabe la respuesta ante la pregunta ¿cuál fue el primer milagro de Jesús?, empiece a activar la sala de chat. Gracias por estar. También se une mi hermana Elizabeth Miranda participando. Gracias por estar con nosotros, y recordamos siempre que usted puede participar en esta sección. La idea es que cada uno de nosotros nos involucremos, aprendamos más de la palabra y por supuesto comprendamos, demos respuesta ante esa pregunta. Así es, y también decirles ustedes que nos escuchan a través de los 1450M de Restauración, también pueden participar. Usted puede enviar quién cree ¿Qué milagro, cree usted que hizo el Señor en primer lugar para iniciar el montón de milagros preciosos que nuestro Señor Jesucristo realizó? Usted puede decirnos a través de un mensaje de texto. No olvide el 75 54 71 53 o al 79 40 42 95. Yo quiero repetir una vez más la pregunta para aquellos que todavía no están participando. Dice de la siguiente manera: ¿cuál fue el primer milagro que Jesús realizó? El primero, literal A, convertir el agua en vino. B, sanar a un paralítico. El C, dar vista a un ciego. Díganos quién cree usted que fue el primer milagro. Gracias a usted que está en sintonía. Como ya hemos mencionado, hay varias personas que están participando. Se une también mi hermana Lilia Núñez. Gracias, ¿verdad?, por estar conectados con nosotros. Queremos, antes de desarrollar la temática, el tema de esta oportunidad, que por cierto el tema es la venida del Señor. De eso vamos a estar hablando. Antes de iniciar de lleno, queremos saludar a las personas que ya nos están dejando sus comentarios. Gracias por estar con nosotros disfrutando de esta bendición, y por supuesto gracias a usted que está compartiendo la transmisión. Gracias también a los oyentes de Restauración 1450 AM. Estamos transmitiendo en vivo en este día miércoles 12 de octubre. Se une también a la sala de chat Pilar Torres, que está participando también en la pregunta. Mi hermana Dorian Aparicio nos está diciendo por ahí hasta una cita bíblica. ¡Qué tremendo! Gracias, ¿verdad?, por estar conectados. Así es, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar ahí en sintonía. Y bueno, queremos mencionar los nombres de los que ya nos enviaron sus comentarios. Mi hermano José Herrera, saludos, mi hermano hasta México. También mi hermana Verónica Hernández, que ya nos deja sus comentarios. Mi hermana Elizabeth Miranda, mi hermana Dorian Aparicio, mi hermana Lilian Núñez, mi hermana Teresa Martínez, mi hermana Saraí Montiel, que siempre están ahí en sintonía. Mi hermana Sonia Rodríguez, que también están ahí en sintonía. Gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos, por estar pendiente, y ustedes que también siempre les gusta estar interactuando con nosotros, estar participando en el personaje. En esta ocasión, pues, a descubrir cuál fue el primer milagro de Jesucristo. Así que gracias, amados hermanos. No olvide que al final de la reflexión vamos a estar leyendo cada uno de sus comentarios. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una oración, vamos a dar cobertura a la enseñanza de este día. Oremos. Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad de poder compartir, Señor, de tu bendita palabra. Gracias por este estudio, esta carta a los tesalonicenses, donde tu poder se hace manifiesto a través de la enseñanza, a través de esta reflexión. Suplicamos que tu Espíritu Santo esté abriendo los corazones, dando entendimiento, sabiduría necesaria para poder dar cobertura a cada uno de los versículos que ahora nos ocupan. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias, amados hermanos, por estar conectados en este momento. Vamos a continuar desarrollando el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Para ello, quiero que leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 13 en adelante. Dice
la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Una vez más, leo este versículo número 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Vamos a ir avanzando en los demás versículos. En este versículo se produce un cambio de tema. El tema es, de aquí en adelante, la venida del Señor. El apóstol Pablo ha estado insistiendo en que solo está recordándoles lo que ya sabían. Lo apreciamos en el uso de las expresiones que ya hemos analizado en varios capítulos, más bien en el capítulo 4, de tal manera que aprendisteis de nosotros, decía el versículo número 1. El versículo 2 del capítulo 4 nos decía, sabéis qué instrucciones os dimos, decía Pablo, ya os hemos dicho y les hemos testificado, decía el versículo 6, de tal manera que os hemos dicho y testificado, de tal manera que os hemos mandado, y como también fuera poco, lo analizábamos el día de ayer, tampoco queremos, hermanos, decía él. Y ahora, note la expresión, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, dice el versículo. Deja ver que lo que continúa es una enseñanza que no había podido ser impartida antes de su accidentada salida de Tesalónica. La esperanza de vida era corta en el siglo I, y aunque solo habían pasado unos meses después de la visita de Pablo, ya había algunos creyentes tesalonicenses que habían muerto. La idea de la resurrección era totalmente ajena al paganismo, lo cual les hacía pensar que quienes habían muerto ya no tenían ninguna relación con el cristianismo y sus bendiciones. Pero Pablo les enseña la gran diferencia que hay con el Evangelio y los anima a no entristecerse como los demás que no tienen precisamente una alternativa, ya que ellos como cristianos sí tenemos una esperanza gloriosa. La muerte tiene un significado diferente para los cristianos. La Biblia dice, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice el versículo número 14, es donde encontramos este significado. Porque si creemos, dice Pablo, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Oiga, qué interesante. Es la primera vez que Pablo está tocando esta temática, hablando acerca de la venida del Señor, si tenemos en cuenta que es la primera carta que Pablo escribió y que quedó como parte del canon de las Escrituras. Si creemos que Jesús murió, dice, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo está apelando precisamente al tema de la resurrección y lo está comparando con aquellos que durmieron. La resurrección es el acto escatológico por el cual Dios hará justicia a sus hijos, volviéndolos a la vida para precisamente recompensarlos. Será una compensación por la falta de justicia divina en la vida presente. En ciertos casos, para exaltar, para glorificar precisamente a los fieles perseguidos, a los martirizados, Dios comenzó el proceso escatológico al resucitar a Jesús de la muerte. Pablo da por sentado que los tesalonicenses habían recibido su mensaje sobre la muerte, sobre la resurrección de Jesús, y nunca trata la resurrección de los creyentes sin hacer alusión a ella. Ellos entendían muy bien el sentido de la muerte de Jesús, porque es algo que Pablo va a tocar más adelante en el siguiente capítulo 5. Pero todavía no habían conectado con el significado de su resurrección. ¿Por qué razón? La cual tenía implicaciones directas para sus vidas. La unidad con Cristo es tan real que en Él los creyentes han sido sepultados y, por qué no decirlo, resucitados. La muerte no tiene más poder sobre ellos y traerá a Dios con Jesús
a los que durmieron con él, decía Pablo, y traerá con Jesús a los que durmieron en él. Cuando Pablo habla de Jesús, asevera que murió, pero cuando habla de los creyentes, afirma que durmieron. Con ello, ¿qué es lo que desea enfatizar? Desea enfatizar que Jesús murió ciertamente y con ello canceló de manera definitiva la deuda de pecado. En cambio, los creyentes no mueren, ellos duermen, dice. Es decir, la muerte no es el final, no es la última palabra. A ella le siguen la resurrección y la reunión con el Señor. Pues la resurrección de Jesús garantiza vida eterna para todos los fieles, para todos aquellos que han encontrado en Jesús ese aliciente. Bien dice el Salmo número 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí es donde cobra tanto valor. Ahí es donde nosotros podemos dar cobertura a ese significado de que la venida del Señor, aun cuando las personas, muchas personas hacen una burla, aun cuando las personas no creen, aun cuando pasan los días, pasan los años y quizás ellos dicen, no, es que desde cuándo vienen diciendo eso y eso nunca acontece, nunca va a suceder, porque la Biblia dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es interesante lo que la Biblia está registrando a través del apóstol Pablo, cuando él dice, si creemos, esa es la condición, si creemos que Jesús murió y 2, resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es interesante notar que Pablo da por sentado que los tesalonicenses creían que Jesús murió, creían que Jesús resucitó, tenían la plena seguridad, no había un ápice de duda para ellos, tenían la genuina convicción de que Jesús murió, pero que al tercer día resucitó. Entonces para ellos les dice, así también como creen eso, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Mire qué lindo. A los que durmieron en él, dice el versículo 15. Por lo cual, dice Pablo, os decimos esto en palabra del Señor. Le voy a decir esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo daba por hecho que habremos quedado, dice, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hay varios detalles muy interesantes precisamente en este versículo. La expresión en la palabra del Señor, ha generado discusiones acerca de su significado, pero recibe mucha aceptación la idea de que hace referencia a las palabras de carácter profético que Pablo había recibido. Situación similar ocurre en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, y en el capítulo 9, versículo 14, en donde alude a disposiciones que no se encuentran en la literatura canónica, pero que él afirma que son palabras del Señor, Una vez aceptado eso, la siguiente discusión es precisamente sobre la extensión de esa profecía. A eso se puede responder que existe un número creciente de especialistas que consideran que el sello de la palabra profética se aplica a los versículos del 15 al 17. Es decir, que este versículo 15 al 17 son palabras proféticas, y esa es la aceptación que muchos tienen acerca de estos dos versículos. 3 versículos, dice el 15, por lo cual os decimos esto, el que en palabra del Señor, dice Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Note qué interesante, la enseñanza del apóstol para consolar a los creyentes de Tesalónica que lamentaban la muerte de sus hermanos comienza así:
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Con esas palabras enfatiza la convicción de que la venida del Señor se producirá durante su vida. Esa posición tiempo después habría de modificarla para aceptar la posibilidad de su muerte antes de la parusía. Por ejemplo, usted lo puede ver que ahí ya no ocupa nosotros los que vivimos, nosotros los que habremos quedado, ya no usa esa expresión. ¿Por qué? Porque el tiempo ha avanzado. Recuerde que esta es la primera carta que Pablo escribió. Si usted lee 1 Corintios capítulo 6 versículo 14, usted va a encontrar precisamente una clara diferencia en ese sentido que Pablo está diciendo nosotros los que vivimos. Si usted lee 1 de Corintios capítulo 6 versículo número 14, notará: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder, dice. Pero note la palabra siempre que persigue es la palabra parusía. Es aquí donde cobra mucho valor, y voy a decirlo, importancia, la enseñanza. La teología de Pablo evolucionaba a medida que debía enfrentar nuevas circunstancias. Su énfasis iba dirigido a calmar el dolor de aquellos lectores que habían tenido la pérdida de sus familiares. Entonces note, el énfasis va dirigido a aquellas personas que habían tenido la pérdida de sus familiares. Él les decía, nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Les estaba aclarando, los que hemos quedado. Su énfasis va dirigido a calmar el dolor de aquellas personas que estaban atravesando momentos difíciles. La capacidad de la profecía y la teología para responder a las necesidades del pueblo de Dios es lo que las hace valederas, es lo que hace pertinente precisamente una persona a la hora de encontrar ayuda de parte de Dios. Es interesante. Toma mi mano, precioso Señor, era el título de la reflexión. ¿Fue Dios quien nos unió?, manifestó Tomás. Los jóvenes esposos se amaban profundamente, y aún mayor fue voy a decirlo de esta manera, lo que supo ellos a la hora de enfrentar cada situación adversa, cada problema, cuando venía una criaturita en camino. Pero algo no andaba bien. La joven mujer murió al dar a luz de su pequeño bebé. Y al día siguiente, el bebé que había nacido siguió a su madre por el camino hacia las estrellas. Fue la primera gran tragedia de varias en su vida. A los pocos días se sentó al piano, compuso una canción, le puso por título Toma mi mano, precioso Señor. Así comenzó la carrera musical de Thomas Dorsey, hombre de raza negra de los Estados Unidos, como así lo enfatizó él. Escribió canciones espirituales hasta que murió a los 93 años de edad. Ese primer himno, nacido del dolor, se tradujo a 50 idiomas. Fue larga la vida de Thomas Dorsey, un hijo precisamente de pastor protestante del estado de Georgia, en Estados Unidos. Con su increíble talento musical, tocó el piano en clubes nocturnos, en orquestas de jazz, hasta los 27 años. A esa edad tuvo una transformación espiritual y se dedicó desde ahí en adelante a componer himnos y cantos espirituales. Compuso más de 1000, cuenta la narración. Muchos de sus himnos se cantan todavía en algunas iglesias y figuran en muchos himnarios, pero el favorito de todos fue el primero que compuso aquel día, titulado Toma mi mano, precioso Señor. ¿Qué es lo que está diciendo cuando canta Toma mi mano, precioso Señor? ¿Tendrá algún valor una petición así? ¿Escuchará Dios el clamor desesperado de aquellos que le claman? ¿Valdrá la pena pedir de Dios su ayuda? La respuesta fue muy firme y categórica en sí. Muchas veces en el transcurso de sus 93 años, Dorsey levantó su mano al cielo en busca de consuelo. Y por su continua dedicación a Dios durante tantos años, siempre halló la mano cálida, amistosa de Cristo, dispuesta a estrechar la suya. Las personas de Tesalónica habían sufrido la pérdida de muchas personas. Entonces viene Pablo, a través de estos versículos, de forma profética, busca
darles cobertura, darles aliento. Necesitamos hoy una mano amistosa. Quizás nuestro matrimonio esté en problemas, quizás, tal vez algún hijo nos esté haciendo la vida imposible, o quizás nos hayan comunicado que tenemos una enfermedad mortal. ¿Qué podemos hacer? Lo que hizo Tomás Dorsey, levantar la mano al cielo y pedir: toma mi mano, precioso Señor. De hacerlo así, esa mano divina que los clavos horadaron en la cruz, tomará la nuestra. Cristo nunca deja de respondernos, nunca nos niega su mano, nunca ignora nuestro clamor. ¿Queremos estrechar esa bendita mano? Él solo espera que nosotros extendamos esa mano. Bien dice Jesús: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Alléguese a Él y Él le sostendrá. Ahí donde encontramos tanto valor en esta enseñanza. Viene Pablo y le dice: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, estaremos. Oiga, y oiga la expresión. En la expresión la venida del Señor, la palabra griega que se ha traducido como venida es también parusía. En ese mismo sentido es traducida en 1 Corintios capítulo 16 versículo 17, para referirse a la llegada de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico. En 2 Corintios capítulo 7 versículo 6, para la llegada de Tito. En cambio se traduce como presencia en pasajes como 2 Corintios, Filipenses 1:26, Filipenses capítulo 2 versículo 12. Esta es la primera vez que la palabra se usa en su sentido técnico escatológico, parusía. Pero la expectación por la venida del Señor no se originó con Pablo, sino que ya era parte de la esperanza de la iglesia de habla aramea antes de la conversión del apóstol. Eso queda de alguna manera registrado y, por qué no decirlo, atestiguado por el uso que Pablo hace de la expresión Maranata en 1 Corintios capítulo 16 versículo 22. Recuerde que Maranata lo que significa es el Señor viene, y era el saludo de los cristianos de la época. Antes los cristianos se saludaban cada vez que se veían: Maranata. Ahora no, ¿verdad? Ahora nosotros: Dios le bendiga. Amén, le contesta el otro. Pero antes no, se saludaban: Maranata. El otro le contestaba: Maranata, como diciendo: el Señor viene, estén expectantes. Sin duda, la expectativa por la venida del Señor se originó en sus mismas palabras, que ahora encontramos en los evangelios. Pero es definitivo que el uso de parusía es un sentido técnico, se origina en esta carta y se utiliza precisamente para referirse al clímax escatológico de la venida del Señor. Por eso le puse al tema, la venida del Señor. Parusía, como antes se explicó, y lo expliqué en el capítulo número 2, se derivó del uso griego pagano de la llegada ceremonial de un rey o gobernante con honores, o de la llegada de un dios que hacían los humanos con D minúscula, para ayudar a aquellos necesitados. Esa connotación de la palabra debió estar muy clara para la iglesia de Tesalónica. Después de la muerte de Pablo, los autores de las epístolas pastorales, que son de cristianos de la segunda generación, cambiaron la palabra parusía por epifanía, una palabra con mayor carga religiosa y con menor sentido político. El término segunda venida no aparecía sino hasta la segunda mitad del siglo II. Por ejemplo, podríamos mencionar historiadores como Justino. En las siguientes palabras se resume la razón de la tristeza de los tesalonicenses en una sola frase. Vea esto: no precederemos a los que durmieron. Ahí lo dice: no precederemos a los que durmieron, con lo que finaliza el versículo 15. Ellos pensaban que los que vivían tendrían, voy a decirlo de esta manera, precedencia sobre los que dormían. Pero el apóstol desmiente enfáticamente esa idea. Los que duermen no se han perdido de nada. En su parusía el Señor vendrá, no solo por los que viven, sino también por los que duermen, dice Pablo. Vivo o muerto, todo creyente presenciará la venida del Señor. Vivo o muerto, todo creyente
presenciará la venida del Señor. Eso es lo que explicará en los siguientes versículos. Muy pocas veces Pablo llama muertos a quienes creen en Jesús y fallecieron. Se suele referir a ellos llamándole precisamente lo que dice el versículo: los que durmieron, les dice Pablo, los que durmieron. Los creyentes fallecidos están en Cristo, quien vive para siempre en gloria, y participan activamente de Él. Por la misma razón serán parte de la parusía. La muerte en el cristianismo posee un sentido temporal. Termina con la resurrección. Entre la muerte y la resurrección se vive un estado intermedio que se asemeja al dormir, un tiempo de descanso. La palabra cementerio se origina en el término griego, específicamente, que significa dormitorio. Eso es lo que significa. En término específicamente, la palabra cementerio se origina en un término griego, que lo que significa realmente es dormitorio, porque la fe de los cristianos es que los creyentes duermen hasta el día de la resurrección. Y ahí es donde cobra mucho valor precisamente lo que Pablo les está diciendo. Vamos al versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Es interesante cuando Pablo declara estas palabras. Comienza porque el Señor mismo, que deja en claro el rol protagónico que Cristo tendrá en los eventos futuros, en la parusía. Recuerde eso: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El descenso del Señor se describe acompañado de tres sonidos militares, precedidos de la preposición con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La voz de mando va dirigida a los que duermen, según Juan capítulo 5 versículo 28. Y tanto los arcángeles como la trompeta de Dios son medidos por los que el Señor se comunica con su pueblo, así que son precisamente para reunirlo. Es ahí donde cobra tanto valor este detalle: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Se puede usted imaginar ese acontecimiento, esa trompeta? ¿Se puede usted imaginar con voz de mando, una voz de mando sonora muy fuerte? Es interesante lo que está mencionando Pablo acá a la hora de enfatizar la venida, porque dice esto, Juan 5:28: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oiga, ahí dice, con voz de mando. Entonces note, el primer llamado es para los que están dormidos, para los que durmieron, los que ya se adelantaron. No os maravilléis, dice Juan, de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Llegará la hora, oirán la voz. Ahí donde estamos encontrando una enseñanza tremenda. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Tanto los arcángeles como la trompeta de Dios son medios por los que el Señor se comunica con su pueblo. Así que precisamente son para reunirlo. Ahí donde cobra tanto valor estos versículos que estoy dando lectura y que los estoy citando con el objetivo de que usted comprenda lo que Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica. Por ejemplo, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, dice Mateo capítulo 24 versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí está hablando con voz de trompeta. El Señor está cumpliendo precisamente con otros versículos lo que Pablo le decía a la iglesia. Como siguiente acto anuncia que descenderá del cielo. Oiga qué interesante, descenderá del cielo. Esta es la única vez en las cartas de Pablo que se dice que el Señor descenderá del cielo. Era la fe de los primeros cristianos el reconocimiento de que el Señor se encontraba en el cielo, de donde ahora afirma vendrá para salvar a su pueblo.
completa la profecía declarando que los muertos en Cristo resucitarán primero. El pasaje no describe las consecuencias de la venida del Señor en los incrédulos, solamente se enfoca en los creyentes fallecidos. De ellos se dice que son muertos en Cristo, es decir, que su fe es el Cristo, en su fe en Cristo no es afectada por causa de la muerte. Esa era la base para el consuelo de los tesalonicenses. Lo que ocurriría primero es la resurrección de los fieles. Con ello, el apóstol muestra la secuencia que da base al por qué los fallecidos no estarán en desventaja con relación a los vivos para la parousia. Recuerde esa palabra. Dice el versículo número 17. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos. Pablo pensaba que iba a estar vivo. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El adverbio luego continúa la secuencia que se inició en el versículo anterior. A la resurrección les seguirá el ser arrebatados juntamente con los que hayan quedado. La reunión de todos los creyentes, vivos y muertos, con el Señor es la culminación del consuelo de Pablo para los tesalonicenses dolientes. No se dan detalles sobre el ser arrebatados, excepto que será en las nubes, las cuales son frecuentemente asociadas con las teofanías y juegan una función muy importante en las presentaciones apocalípticas, donde nosotros podemos encontrar mayores detalles. Y oiga esto: y así estaremos siempre, dice Pablo, con el Señor. Mire qué lindo. Y así siempre estaremos con el Señor. Esto resume lo precedente y añade que la asociación con el Señor será eterna. Se añade que la asociación con el Señor va a ser para toda la eternidad. La muerte no es el final de la historia. A ella le sigue la resurrección y a ella la reunión con el Señor para siempre. La reunión con el Señor para siempre. El consuelo cuando un creyente muere es que la muerte no es el final. Lo es estar. El final es estar siempre con el Señor, decía Pablo. Y así estaremos siempre, no algunas veces. No, él dice, así estaremos siempre con el Señor. Es ahí donde cobra tanto valor la enseñanza que Dios nos da en esta hora, la venida del Señor. No mires hacia abajo, le dijeron. El ascensor con 20 mineros de Sudáfrica comenzó el lento descenso. El fondo de la mina estaba a 1600 metros de profundidad. A la mitad de la bajada, una falla mecánica paró en seco aquel ascensor y los 20 hombres quedaron atrapados. Fue entonces que surgió un héroe llamado Mario. Uno de los mineros tuvo una idea, deslizándose por los cables de acero, llegando precisamente logrando avanzar, pero se llagó todas sus manos. Fue guiando uno por uno a sus compañeros de trabajo. Eran 800 metros de bajada. Y para calmar los nervios de los mineros les decía una sola cosa: no mires hacia abajo, mira hacia arriba. A cada uno que iba ayudando le decía: no mires hacia abajo, mira hacia arriba. Fue la fortaleza física de Mario, su presencia de ánimo, su amor al prójimo, su firme fe en Dios y esa oportuna y sabia recomendación: no mires hacia abajo, lo que salvó la vida de todos. Esa es una recomendación que encierra un significado poderoso. Sirve para todas las circunstancias de la vida, buenas o malas, placenteras o desagradables. No hay que mirar hacia abajo, hay que mirar hacia arriba, siempre hacia arriba. Cuando usted mira hacia arriba, está creyendo. Si miramos hacia abajo, veremos solo un abismo negro, veremos el fracaso, la desesperación, la desgracia, el infortunio. Pero si miramos hacia arriba, veremos el cielo azul, el sol brillante y, ¿por qué no?, a Dios mismo. Los que miran siempre hacia abajo no ven nada más que sombras, zozobras, peligros, incertidumbres, enemigos. En cambio, los que miran hacia arriba ven luz,
colores y cielo, resplandor. Ven esperanza, ven seguridad, ven consuelo, ven paz. Por alguna razón bien profunda, el apóstol Pablo dice: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestro socorro viene de Jehová, decía también el salmista. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Y dónde están los montes? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Si nos concentramos solo en la tierra, veremos lo feo de la humanidad, caída en pecado, en murmuración. Pero si miramos hacia arriba, y esto con los ojos de la fe, veremos a Dios. Y de Él recibiremos el poder de una nueva vida, de una vida eterna, de una vida donde Él mismo lo aclaró en su ministerio terrenal. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es cierto que vivimos con los pies pegados a esta tierra. Tenemos que fijarnos en las cosas de acá. Aquí está nuestra familia que debemos cuidar, aquí está nuestro trabajo que nos da el pan, aquí están las oportunidades de ser útiles con todo. Mirar solamente la tierra y precisamente hacer alusión a lo que tenemos que hacer, pero Cristo está arriba. Cristo está en su trono, esperando que miremos hacia Él, que lo busquemos a Él de todo corazón. Bien dice la Biblia: busquen al Señor mientras puede ser encontrado. Pablo les decía a los de la iglesia: y así estaremos siempre con el Señor. Vea lo que dice el último versículo, por el tiempo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Para Pablo era muy importante declarar estas palabras de bendición para cada una de estas vidas. Si bien la venida del Señor es el consuelo para los dolientes, se dice que es una responsabilidad de los cristianos el alentarse los unos a los otros. El pasaje provee la base para el consuelo, pero la consecuencia de la práctica es que un compromiso comunitario es alentarse con estas palabras. Es precisamente que nos ayudemos los unos para con los otros. Es precisamente que nosotros desarrollemos esa vida que Dios nos ha dado, pero que estemos expectantes, que estemos bajo esa cobertura, que tengamos la plena seguridad de que el que ha de venir vendrá y no tardará, que Dios está a las puertas y que no debemos, voy a decirlo, de desanimarnos ante muchas circunstancias adversas que puedan estar aconteciendo. Al contrario, busquemos a Dios, y mientras más lo buscamos de todo nuestro corazón, es seguridad de que Dios no solamente nos compró a precio de sangre, sino hay una bendición futura para cada uno de nosotros y para todos aquellos familiares que ya se nos adelantaron. Bien dice la carta a los Hebreos, precisamente, que hay una gran nube de testigos en el cielo, gracias a cada uno de los que precisamente dan cobertura a lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Es que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que, hermanos, alentémonos los unos para con los otros, guardémonos los unos para con los otros, ayudémonos los unos para con los otros, que ese era el objetivo de Pablo al tocar la venida del Señor, como consuelo, pero también como aliento para aquellas personas necesitadas. Oremos al Señor entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por cada una de las personas que han estado pendientes de la reflexión. Te ruego, Padre Celestial, para que tú sigas obrando, tú sigas dando cobertura, ministrando nuestros corazones, dando siempre, Señor, tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por este estudio, por esta carta que estamos desarrollando. Permítenos estar siempre expectantes bajo tu venida. Ayúdanos, Padre Celestial, a alentarnos, a cuidarnos los unos para con los otros y sobre todas las cosas, a darnos, Señor, siempre esa bendición, ese respaldo que tú nos das. Gracias por cada vida, por cada oyente de la radio. Gracias por aquellos también que han de escuchar
la transmisión precisamente a través de una grabación. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga una vez más, amados hermanos. En esa hora vamos a darle lectura a cada uno de los comentarios. Gracias por siempre estar pendiente, por estar siempre ahí conectados, quedarse hasta el final y por mandarnos sus comentarios, por supuesto. Por aquí tenemos a mi hermano José Herrera, que nos dice: saludos siempre desde México, el Señor siga llenándolos de bendiciones. Amén, dice mi hermano José Herrera. Amén, hermano, bendiciones también a usted. Mi hermana Verónica Hernández también nos escribe y dice: qué linda alabanza, gloria a Dios, me alegra saludarles y escuchar reflexión. Dice: amén, hermana, gloria a Dios. Hermana Elizabeth Miranda dice: Dios les bendiga, hermanos. Amén, dice. Y ella participa en el personaje, dice: convertir el agua en vino. Ella dice que ese es el primer milagro que Dios realizó, que Jesucristo realizó, así que ya vamos a ver si es cierto. Mi hermana también dice: amén, gloria a Dios, dice mi hermana Elizabeth Miranda. Hermana Lucy Celaya dice: amén, hermanitos, bendiciones. Hermana Elizabeth Miranda dice: amén, así es. Hermana Lilian Núñez nos dice: muy buen mensaje, Dios nos habla cada día, esta enseñanza fue de gran bendición para nuestra vida, que Dios bendiga grandemente su vida, pastor, y su esposa y familia, dice. Mi hermana Dorian Aparicio también nos escribe y nos dice: Dios los bendiga, amados hermanos, linda alabanza de Roca Eterna, bendiciones, pastor Melvin y su amada esposa, amén, bendiciones, mi hermana Dorian. Hermana Lilian Núñez dice: bendiciones, hermanos, amén, hermana Lilian Núñez. Mi hermana Teresa Martínez nos dice: bendiciones, hermanos, gracias a Dios por un nuevo día, ya en sintonía por escuchar la palabra de nuestro Dios, saludos, amén, hermana Teresa Martínez. Hermana Dorian Aparicio dice: muy linda reflexión, Dios es fiel, definitivamente. Y también nos dice en el Evangelio de San Juan 2, capítulo 7 al 8, creo que nos está dando la cita donde está el milagro que Jesús realizó. Hermana Irma Portillo dice: amén, amén. Hermana Pilar Torres dice: agua en vino, hablando del milagro de Jesucristo, que fue el primero. Hermana Saraí Montiel también dice: Dios les bendiga, amados hermanos, siempre es una bendición. Así es para nosotros también que ustedes estén ahí en sintonía. Hermana Lilia Núñez dice: el primer milagro fue que convertir, dice, el agua en vino, amén, así es. Hermana Dorian Aparicio dice también: convertir el agua en vino. Hermana Sonia Rodríguez nos dice: Dios les bendiga, que el Señor hable a través de reflexión, dice Melvin López, amén, bendiciones, esperamos que así haya sido, hermanita. Hermana Saray Montiel nos envió un emoji. Hermana Sonia Rodríguez dice: alabado sea Dios, amén, así es. Gracias a cada uno de ustedes por dejarnos sus comentarios, por estar participando también en esta sesión de descubrir el personaje. Ahora era descubrir cuál fue el primer milagro de Jesucristo. Gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos, que siempre están pendientes de reflexión. Gracias a todos esos comentarios, esas personas que nos escriben, que apartan siempre un tiempo para poder dar cobertura. Y también queremos saludar a las personas que nos han sintonizado en la red social de Twitter. Gracias por acompañarnos también en los canales, precisamente en YouTube. En el canal de YouTube, Evelyn Janet nos escribe y nos dice: qué alegra saber de ustedes, Dios les bendiga y guarde en San Miguel. Les informo que no sé nada del niño Juancito, dice, argentino, que está en estado de coma. Dios haga un milagro con él. Correcto, mi hermana Evelyn Janet, tenemos esa petición, hemos estado orando precisamente y no dudamos de que la cobertura de Dios es el que produce así el querer como el hacer. Así que seguimos, mi hermana Evelyn, orando por esa petición. Recuerde que Dios es el que tiene control de todas las cosas, y por supuesto seguimos orando por Juancito, que sea la mano poderosa de nuestro Dios el que esté sanándolo, el que esté sacando de ese estado de coma, y que primero Dios vamos a tener ese testimonio precioso. Gracias también a los que nos han sintonizado a través de Radio Restauración, y efectivamente vamos a dar cobertura, o más bien respuesta a la pregunta que estábamos haciendo en este momento, que cuál fue el primer milagro de Jesús precisamente que se realizó según el Evangelio de Juan. Así es, por supuesto que sí. Gracias a cada uno de ustedes que participaron. Vamos a ver cuál fue verdaderamente el milagro que Jesucristo hizo en primer lugar. Y decíamos el literal A, que era convertir el agua en vino, el B, que era sanar a un paralítico, y el C, dar vista a un ciego.
Y como ustedes siempre aciertan, pues obviamente es convertir el agua en vino. Ese fue el primer milagro que Jesucristo realizó en las bodas de Canaán, las famosas bodas de Canaán. Así que gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos. Ustedes, si no lo sabían cuál es el primer milagro que Jesucristo había hecho, pues ese es, ahora ya lo sabe, convertir el agua en vino. Y así vamos a ir aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios. La importancia de ese milagro es de que el Señor lo hizo en unas bodas. Cuán importante es que todos los matrimonios le den cobertura, cabida a Jesús. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que quieran edificar ese hogar, ese matrimonio. Vamos a darle gracias a Dios. El tiempo se nos ha avanzado. Gracias a todas las personas que han dejado sus comentarios, sus peticiones de oración. Recuerde que Dios tiene todo bajo su perfecto control y nada acontece a nuestra vida sin que Dios lo permita. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno con nosotros, al darnos salud, al darnos vida, al darnos paz, al darnos, Señor, siempre lo necesario para poder dar cobertura a nuestras necesidades. Ruego por esas familias que todavía, Señor, están enfrentando la pérdida material ante esas inundaciones, Dios mío, en esas colonias. Suplicamos tu Espíritu Santo, nos hemos identificado con ellos. Ahora danos siempre, Padre Celestial, la cobertura, la administración que ellos necesitan en estos momentos, y sobre todas las cosas, aquellas familias que todavía se encuentran lejos y no tienen un alimento, provéeles, Dios mío. Gracias te damos porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros y que tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Sí, Señor, en esta hora seguimos rogándote a ti por cada una de las peticiones que han sido enviadas, Señor, a este programa Reflexión. Te pedimos en esta hora siempre por la vida de ese niño Juancito, Señor, de misericordia de ese niño, Padre. Tú sabes la condición en la que él se encuentra. Te pedimos, llega, Señor Jesucristo, a ese país de Argentina, Señor, y que tu mano poderosa y divina levante a ese pequeñito, Señor, de esa cama en donde se encuentra postrado, Padre. Así como levantaste a aquella niña de tan solo 12 años, Señor, así como levantaste aún al mismo Lázaro, Señor, de la tumba. Sabemos que ese niño aún tiene vida y está en coma, pero sabemos que así mismo tú puedes y tienes ese poder para levantarle de esa condición, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, por la vida de Kevin Ariel González, ten misericordia de Jaime González, Señor, ten misericordia de Dimas Javier González, de Cindy González, de Diana Elizabeth, Señor, de Yesenia Carolina. Cada una de estas vidas necesitan de tu conversión, Señor, necesitan convertirse a ti, necesitan, Señor, el mayor milagro que es el de la vida eterna. Te pedimos misericordia para cada uno de ellos. Libértales, Señor, de los vicios en los que se encuentran, Padre. Rompe toda cadena que el enemigo ha puesto en sus vidas, Señor. Ten misericordia, abre sus ojos espirituales, Señor. Quita esa venda espiritual que el enemigo tiene en sus vistas espiritual, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, seas tú obrando, Señor, en estas vidas. Te pido también por Maribel de Martínez, por Pedro Martínez, Señor, seas tú obrando, seas tú sanando a cada una de estas vidas, Señor, que se encuentran con cáncer. Ten misericordia, pon un alto a ese cáncer, pon un alto a esa diabetes, Señor, y conviérteles a ti también, Señor. Por Rigoberto Hernández, ten misericordia de esta vida también, Padre. Conviértele a ti, Señor, y ten misericordia también. Sana ese pie diabético. Para ti no hay nada imposible, Dios. En tus manos le depositamos, Cristo Jesús. Te pido también por el padre de mi hermana Hilda Cruz, por su hermano Franklin Cruz, Señor, ten misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, convierte estas vidas a ti también, Señor. Te lo suplicamos, oh Dios de la gloria. Y una vez más ponemos la vida de Sandra Verónica de Flamenco, Señor. Seas tú teniendo misericordia. Llega, Señor, a ese hospital donde ella se encuentra y sánale con tu gran poder, Señor. Pon un alto a ese cáncer. Si las quimioterapias no han podido, pero tu poder sí lo puede, Señor. Así lo creemos en esta hora, Padre. Así lo declaramos en esta hora, oh Dios. Y desde ya te damos toda la gloria y toda la honra, porque sabemos que tú estás obrando en cada una de estas vidas, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por habernos acompañado. Es una bendición haber estado con ustedes. Que el Señor le bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.